Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez de Cobo y esta es la mesa análisis del mes de junio. Estamos a unos días de que arranque el Mundial de Fútbol, pero también hay temas políticos en la agenda que iremos abordando en esta mesa análisis. Nos acompaña hoy Diana Mancilla Álvarez, Octavio Martínez Vargas, Efraín Rojas Dávila, Miguel Ángel Ordóñez Rayón y Miguel Samaniego. Diana, pues hubo elecciones locales en Coahuila. Hay ánimo en el priismo de que se llevaron carro completo. Dice Fox que a los viejos tiempos felicita a este partido político. Coahuila y el Estado de México son dos entidades en las que se elige en la misma fecha gobernador. Dicen que son similitudes en que son priismos operativos, priismos que saben operar elecciones. Obviamente Morena dice que hubo chanchullo. ¿Cómo observaste este resultado en Coahuila? Y muchas gracias por acompañarnos. Diana Mancilla es fundadora de Digital Mex y es una periodista pues, con mucha experiencia en nuestro querido Estado de México. Muchas gracias. Gracias, Salam. Gracias. Buenas tardes a la mesa. Bueno, yo lo que veo es, a ver, primero es un estado que ha sido gobernado siempre por el PRI, no ha tenido alternancia. El PRI ahí tiene un gran arraigo, control, si le podemos llamar, pero, o sea, los resultados, lo que sí yo veo es que los resultados como que le dan ánimos a ese PRI tan desgastado, ¿no? O sea, como que ante todo lo que se está viviendo a nivel nacional, ante las crisis del gobierno federal y crisis en los estados, crisis en los municipios, yo creo que esto les viene a dar ánimo a los priistas, que eso, bueno, y también a los otros partidos de oposición. Esto es como un oasis en medio del desierto y que, bueno, que yo creo que se va a aprovechar por parte del PRI. Miguel, pues un mal resultado para el PAN, se pierde el registro, igual que Movimiento Ciudadano. Pesa sobre los hombros del PAN. Miguel Samaniego es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y nos acompaña en esta mesa análisis. A ver, yo creo que referente a la elección de Coahuila hay varias cosas que analizar. Primero, sí es interesante la votación, ¿no? Es interesante que el PRI gana 16 de 16 distritos. Creo que sí hay un voto arraigado del PRI, obviamente, llevan 100 años gobernando Coahuila. Hay que decirlo como es. Hoy Coahuila es el segundo estado más seguro del país. Algo han hecho bien en ese estado de unos años para acá, porque también en algún momento fue uno de los más inseguros. Entonces, pues bueno, creo que en ese sentido, pues no les podemos decir nada al respecto. Yo sí creo que debe haber una introspección en el PAN como partido, en ese sentido. Sin embargo, no creo en lo más mínimo que sea un reflejo nacional lo que está sucediendo pues en este sentido, ¿no? Al final Coahuila, pues sí es un gran estado, muy bonito y lo que quieras, pero representa prácticamente el 2% de la población de nuestro país y entonces hay que medir esto en ese sentido. Ahora, es interesante que Morena pierde absolutamente todo en Coahuila y no es la única elección en donde les ha ido fatal. Es que van, con el pasar de los años, cada vez van de mal en peor. ¿Y a qué me refiero con esto? En el 2025 hubo dos elecciones, Veracruz y Durango. Perdieron en Durango brutalmente y en el estado de Veracruz también perdieron la gran mayoría de la votación que habían adquirido en el 24. Entonces, estamos viendo sí una tendencia de Morena a debilitarse en ciertos estados y yo creo que esa tendencia va a aumentar en el 2027. Morena va a seguir perdiendo elecciones. No pueden tapar el sol con un dedo. Sus narcopolíticos y sus narcogobernantes están causando estragos en la votación del partido autoritario que gobierna este país. Octavio Martínez Vargas actualmente es diputado local, ya has tenido esta posición como diputado local y también ya ha sido diputado federal. Octavio, dice hoy el PRI, dice el PAN, que pues pesó la imagen de los llamados narcogobernadores, que Andy López Beltrán, que había estado como responsable en Coahuila, fracasó. ¿Cómo observaste este resultado? Y muchas gracias por acompañarnos en esta mesa que vienes desde Catepec, el municipio más grande del país. Pero mal haría el PRI si no cacarea un triunfo. Creo que están haciendo lo correcto. Me tocó vivir de cerca como dirigente nacional del partido más importante en su momento de izquierda. Una elección muy competida en Coahuila entre el PRI y el PAN. De hecho se anuló y se fue a una segunda contienda. Estoy hablando del proceso de Riquelme. Hoy que el PAN pierda el registro, esa es una derrota.
cuando estuvo a punto de ganar la elección en Coahuila. Yo no veo de ninguna manera una derrota de Morena en Coahuila, un estado complejo, pero además hay que conocerlo. Tiene unas características singulares, con un sector empresarial importante, una actividad económica sustantiva, actividades mineras regionales, que evidentemente le han dado elementos para que al PRI que viene gobernando y con quien disputó en su momento, es una disputa entre los Moreira, entre Humberto Moreira en su momento y entre su hermano Moreira, Rubén Moreira. que terminaron hasta el parentesco por pugnas fuertes de temas de inseguridad. Entonces, bueno, yo no veo de ninguna manera una derrota de Morena. Creo que el que pierde es el PAN, quien estuvo a punto de ganar la elección de gobernador. Y hoy que no tenga prerrogativas, pues se deben de preocupar por eso, ¿no? Morena es un partido que acaba de surgir frente a las demás fuerzas políticas, que ha ganado, que ha gobernado, que está gobernando estas entidades importantes, pero que en el norte no ha sido sencillo y que hoy está avanzando. Entonces, bueno, mal haría el PRI si no celebra un triunfo de un estado que ha gobernado 100 años y que además también hay que reconocer lo que han hecho bien. Yo no debería de demeritar eso. Tengo amigos en el PRI ahí y son gente comprometida, que han hecho una política pública importante y coincido principalmente en materia de seguridad. Ok. Efrén Rojas Dávila, pues nos acompaña en cada mes de análisis. Él ha tenido diversas responsabilidades, secretario general de gobierno, y rector de la máxima casa de estudios de la UAM, entre muchos otros cargos. Efrén, hoy dicen que detrás del triunfo de Coahuila está la mano directa del gobernador Manolo Jiménez Salinas, como antes hacían, que los gobernadores se convertían pues, en los jefes de campaña. En este ánimo que toma el PRI y que dicen que puede ser la punta de lanza para recuperarse, pues no hay muchos Manolos Jiménez Salinas en el país. ¿Cómo se lo hace este triunfo? Yo creo que es el único. Y evidentemente que ganó un partido, ganó el PRI en Coahuila, pero ya mis compañeros que me antecedieron lo han señalado. Coincide un buen gobierno. Y si hay un buen gobierno y hay una buena operación política del partido, pues los resultados ahí están. Lamentablemente para el resto del país no podría encontrar el PRI condiciones semejantes. En el Estado de México las hubo. Lamentablemente, bueno, pero tiene que verlo el PRI con mucho cuidado, porque quienes tienen el mérito son los priistas de Coahuila. Ok. Miguel, el triunfo de Coahuila, en tu punto de vista, ¿es resultado de un buen gobierno, una buena operación política, el PRI supo movilizar los votos, o si influye que Morena está presentando una mala imagen a nivel nacional con diversos casos emblemáticos y mediáticos? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Alan, Diana, Efrén, Manuel, Miguel y, por supuesto, Octavio. Primero hay que decir algo bien claro. Se dice que Coahuila no es el reflejo de México en términos electorales. Coincido. Coahuila representa menos del 3% del padrón electoral. Pero ¿de qué sí es reflejo? Es reflejo de lo que le falta a los partidos de oposición para ser competitivos y poder ganar elecciones. E incluso también para los aliados de Morena. Yendo el verde solo, el verde también pierde registro, hay que decirlo aquí sobre la mesa. Lo salva, pero queda cerca de perderlo. Prácticamente lo pierde porque todavía faltan los recursos en los tribunales. Y el PT claramente no le alcanzó para hacer la diferencia junto con Morena para ganar. Voy a dar un dato que es súper relevante. Por supuesto, todos sabemos que Coahuila tiene 16 distritos electorales locales. Los 16 los gana el PRI, eso todos lo sabemos. Tiene 1,884 secciones electorales. El PRI ganó 1,779 secciones electorales. Morena
con el PT gana 92. Secciones pendientes de conteo final, después de que se abrirán los paquetes, 9. MC gana una sección electoral. El PAN gana una sección electoral. Y un nuevo partido local gana 4 secciones electorales. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los partidos, para ser competitivos, y aquí lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no basta con hacer buena comunicación, ni basta con tener buenas intenciones, ni basta con los relanzamientos, no basta. Está bien, pero no basta. Se necesita estructura. Los partidos, las elecciones se ganan con votos. Y se necesita estructura de partido para convencer a la gente y para llevar esos votos a la urna. Y se necesita estrategia. No voy a calificar si tenían o no tenían estrategia, pero sí es claro que no tenían estructura. Por supuesto, hay operación política del gobernador, pero también hay una falta de operación política del partido en el poder a nivel nacional, porque no hay correspondencia, por ejemplo, en el perfil de votante típico de Morena, que en su momento ganó las elecciones en el 2018. Por supuesto, hubo una mucho mejor competencia partidista, y después en el 2024. Es decir, algo le está pegando a Morena el hecho de tener tantos problemas de todo tipo, particularmente los que tienen que ver con los que se refieren a la aprobación y al desempeño del partido en el poder. Diana, ahora, ¿qué lecciones deja entonces? Ya se dijo que es un padrón pequeño, que pues quizás no se compara con el peso de un municipio, por ejemplo, el Estado de México, Coahuila. PAN y PRI deben revalorar ir en coalición. MC se habla de un empuje nacional, pero pues en un estado no logra conservar el registro. ¿Hay que pensar en las coaliciones entre los partidos políticos? Siempre va a influir cualquier resultado en el país para tomar decisiones entre ambos partidos. Eso es un hecho. Aquí el tema es que los partidos deben bajarle un poquito a su soberbia, lo sabemos, o las dirigencias o quienes negocien, deben bajarle un poquito a su soberbia y tratar de, o sea, si es que realmente quieren ganar, si es que realmente quieren ser competitivos frente a Morena, porque sabemos que Morena está muy fuerte y difícilmente van a perder tantos espacios en el 2027. El poder desgasta. Y es lógico, ante todas las crisis que hemos comentado a nivel federal, estatal y municipal, ante esas se desgasta. Pero no creo que todavía pierdan tanto si los partidos no se ponen de acuerdo. En este caso, PRI y PAN, que son los que quieren combatir a Morena. Entonces, lógicamente, para el PRI, el hecho de haber ganado de manera contundente Coahuila los va a elevar un poquito para el tema de las negociaciones. Vamos a ver cómo se dan, porque si en el Estado de México, solo en el Estado de México, no se ponen de acuerdo, difícilmente van a poder recuperar espacios. Claro. Miguel, ¿por qué está tan soberbio el PAN? ¿Por qué está Porque tan soberbio el PAN, todavía a pesar de las condiciones que enfrentan, pues dicen que pueden solos, que el PRI es corrupto, que el PRI no les da votos, ven lo que ocurre en Coahuila y aún así yo creo que persiste la idea de que pues quién sabe qué pasó. Mira, yo creo, hermano, que, insisto, como ya lo dije, Coahuila no es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Hoy el PAN En la percepción general. No, tampoco en la percepción general. Hoy el PAN es la segunda fuerza política de este país, por gobernaturas, por diputaciones federales, sin hablar de los que se cambiaron del Verde y Morena y el chanchullo que hicieron y los legisladores que se robaron y que le robaron al Tribunal Electoral, que ya vimos por qué los quieren volver a reelegir, pero bueno, en fin. Yo creo que Acción Nacional, y no lo digo yo, al final son los hechos, es el partido que dirige la segunda fuerza o que se mantiene como segunda fuerza a nivel nacional, a nivel país, no a nivel estados, como Coahuila, por ejemplo, no, a nivel país. Entonces, en este entendido, si el panismo busca una redefinición, una reestructura, ¿qué digo yo a título personal? Yo, Miguel de Samaniego, a título personal, creo yo que es importante valorar las situaciones en cada uno de los municipios y en cada uno de los estados del país.
Cada estado tiene condiciones adversas y distintas como cada municipio. O sea, si hablamos de municipios, por ejemplo, en nuestro estado, en el Estado de México, cada municipio es un mundo prácticamente. En cada municipio se hace política de manera muy distinta y por ende hay condiciones brutalmente distintas. Entonces, sí creo que debe de haber una valoración y entender que al final la alianza más fuerte que pueden hacer los partidos políticos es con las y los ciudadanos. ¿De qué manera? Poniendo en la boleta a las y los mejores perfiles. Las y los mexicanos o mexicanas que puedan ganar elecciones. Esa es la encomienda que hoy tiene Acción Nacional a nivel nacional, es la encomienda que hay en el Estado de México y es lo que deberíamos de ver que pase en el 2027. Yo soy uno de los creyentes de que hay que no nada más hay que esperar a que esto pase, sino hay que generar las condiciones para que pueda suceder. Y bueno, sí creo que, insisto, como ya lo dije, hay que evaluar las condiciones en cada uno de los municipios para poder lograr, pues al final, que se logren cosas mejores para los municipios y para los estados. Claro. O sea, hoy la verdad es que lo que estamos viendo con un partido en el poder, que no nos puede dar ni el 1% de crecimiento económico al año, que no nos puede dar medicinas, que no nos puede dar hospitales funcionales, que no nos puede dar seguridad, que nos demuestra que ganan elecciones porque se pacta y hacen chanchullos con el crimen organizado para poder ganar y operar de la forma en la que hoy lo hacen, pues creo que sí hay maneras en las que nos tenemos que poner de acuerdo los demás. Octavio, ¿cómo manejar la narrativa? Pues una y otra vez va a seguir apareciendo de que está asociado a Morena con narcotráfico. De que sí es un hecho es de que quizás ya no hubo el voto lópez obradorista en favor de ciertos candidatos. En Coahuila pues pierde a Antonio Atolini, que era un influencer de Morena, ya no va a ser diputado. Eso era el reflejo de que sí había un voto en un estado priista, un voto lópez obradorista. Yo no creo que de ninguna manera Coahuila sea una referencia nacional. Quien lo ve así, pues está muy lejos de una realidad. 3 millones de habitantes que son importantes, pero pues es menos del 3% del listado nominal. La narrativa de la derecha en el país, pues no puede ser otra, no puede ser otra y dista de la percepción de la sociedad. En lo que sucede en campo, en lo ancho del Estado de México y del país, es que la gente tiene seguridad financiera. Hoy la central de abasto de Ecatepec que yo presido tiene 0 secuestros. No se extorsiona a nadie. No hay un solo robo. En los gobiernos federales del PAN y del PRI, 17 secuestros, 7 ejecuciones, pago de piso. Y por más que echen rollo y narcogobiernos tienen fotografías y vínculos, pues la realidad es otra. La gente tiene seguridad, hay acceso a créditos, funciona la economía en nuestro país, hay un bajo crecimiento, sí, como lo hay en Estados Unidos y como lo hay en todo el mundo. Hay un conflicto bélico que no cesa, que crece, que está vigente y que impacta la economía. Las familias de nuestro país y particularmente del Estado de México tienen apoyos económicos, tienen becas económicas, tienen financiamiento y eso se percibe, hay seguridad y por eso se refrendan los gobiernos. Pues bueno, limitar la narrativa a narcopartido, pues es una visión muy corta. ¿No? Es una visión muy corta. Deberían de echarle una revisada a quién autorizó los casinos en este país. Fue el PAN. Y se hicieron socios de los casinos. No solamente autorizaron, se hicieron socios. Y fueron, no acreditaron, bueno, perdieron el gobierno o entregaron el gobierno. Okay. Entonces, bueno, no veo en verdad que esa narrativa les funcione. Pueden seguirla enunciando en tribuna, en las calles, pero mientras no entiendan que las elecciones se ganan con votos, pues, ¿cuándo? Efren, ¿tú ves que está teniendo resultado? Por un lado es la narrativa, pero por otro lado hay hechos. Está la intervención de Estados Unidos en solicitar algunas detenciones, y por cierto se han señalado a diversos gobernadores. Se habla de muchos otros que aún no aparecen formalmente algunas denuncias. ¿Sí le está afectando a Morena
o si es simplemente una narrativa del PAN o quizás de otras fuerzas políticas de decir que Morena está manchado por la corrupción y ligas con el narcotráfico. Bueno, de entrada yo diría que no, no es posible atribuirle esto a un partido, ¿no? Y menos al PAN, porque estaríamos reconociendo que tiene una serie de habilidades que históricamente yo no le he conocido. Yo creo que evidentemente el ejercicio del poder desgasta, pero si hay una serie de elementos externos adicionales, como son todos esos que se han señalado, pues evidentemente le está afectando a Morena. Por supuesto que le está afectando y le va a afectar en Coahuila y en Chiapas y en cualquier parte de la República. Sí creo que el resultado de Coahuila es muy importante para estudiarlo, para conocerlo, porque un resultado electoral de esa naturaleza no se da por una sola razón. Yo creo que hay muchas. No es representativo del total del país, tampoco, pero es algo muy significativo porque yo estoy seguro, ¿sí?, que en Morena querían ganar Coahuila. Y de esos 600,000 votos que ganó la alianza que encabezaba el PRI, Morena obtuvo una parte de alrededor de 300,000, que se ve que hubo también una operación con los elementos que tiene a su alcance. Y ya lo hemos señalado aquí también. Morena tiene una estructura electoral adicional y una estructura competitiva. Esa es la realidad del país. ¿Le está afectando? Sí, sí le está afectando. Y veremos, como lo hemos comentado, el 27, ¿sí?, habrá resultados que no se esperarían muchos. Miguel viene precisamente el 2027, ahorita viene el Mundial, quizás hay una pausa en algunos temas, o quizás no. Dicen que la narrativa del PRI es que el mensaje que trata de posicionar el PRI es de que sí se puede ganarle a Morena, eso es lo que están posicionando. Morena ha dicho que hubo manipulación de votos, pero al fin de cuentas pues había operación electoral. Y ya hemos hablado de los casos emblemáticos que están afectando la imagen de Morena. Hacia el 2027 se está reconfigurando el escenario político. Hoy lo que se veía asegurado para Morena en las gubernaturas que vienen, ¿puede cambiar? Bueno, yo creo que esta mesa ha sido muy anticipatoria, o incluso me atrevería a decir que ha servido como una especie de sistema de alertas tempranas para varias de las cosas que han sucedido a nivel estatal y nacional. Y una de esas cosas es que hemos señalado que hoy la oposición, si no va unida, difícilmente le va a ganar a Morena. Pero ¿qué tipo de unidad y qué tipo de alianza se tiene que llevar a cabo? También lo he dicho, tiene que ser una alianza quirúrgica. Quirúrgica en el sentido de que no va a ser de ninguna manera, no, está fuera de toda posibilidad una alianza total, pero es altamente probable que se empiecen a pensar escenarios de alianzas parciales. En lo nacional lo veo poco probable, pero ¿dónde sí veo probable una alianza parcial? En los estados, y particularmente en aquellos estados donde si la oposición se une, la oposición le puede ganar a Morena, con dificultades, pero le puede ganar. Ejemplo particular de alianza parcial en una entidad, Estado de México. En el Estado de México está claro que el PRI solo tendría solamente posibilidad real de ganar en algunos municipios donde los presidentes municipales tienen un nivel de aprobación alta, donde los presidentes municipales tienen al gobierno en acción, donde tienen una estructura de gobierno que obviamente se refleja en un asunto electoral. Igual el PAN tiene seguros varios municipios importantes, yo lo he dicho, Huixqui, Lucán, Metepec, Atizapán de Zaragoza, y obviamente es competitivo, altamente competitivo si va con el PRI en otros municipios. Naucalpan, por supuesto Tlalnepantla, algunos del Valle de México y probablemente algunos también del Valle de Toluca. Entonces, además, en el Estado de México existe una figura que son las candidaturas comunes.
que no implican logros coaligados, pero que sí permiten que un personaje suficientemente fuerte pueda ser respaldado por varios partidos políticos. ¿Hacia dónde va eso? Va a que si la elección de Coahuila le sirve de ejemplo, efectivamente Morena va a tener una caída natural. Yo, por supuesto, no coincido con el diputado Octavio, sin embargo, entiendo que desde su punto de vista como diputado de Morena deba defenderlo así. Sin embargo, sí va a caer Morena, y en esa caída no es tanto que los partidos solos le ganen a Morena, pero sí alianzas entre partidos y alianzas con la sociedad. Que adicionalmente, en el caso del Estado de México, todavía viene lo que se anticipa un posible choque al interior de Morena entre los grupos internos y las negociaciones con el Verde y con el PT. Diana, estamos a unos días de que inicie el Mundial de Fútbol. Dicen que unos sectores que no es el Mundial de México, que es el Mundial de Estados Unidos, un mundial muy caro para la sociedad de este país, boletos carísimos. Aún así, pues va a haber efervescencia, gente viendo México-Sudáfrica, viendo la inauguración, pero en el escenario vemos problemas sociales, vemos las marchas de diversos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Madres Buscadoras, vemos ahí presencia policíaca tratando de detener estas movilizaciones. ¿Qué ve la sociedad? Sí, la sociedad sí ve estos problemas sociales, o la gente está ya esperando a que arranque el Mundial y ver que México sea campeón del mundo. Bueno, pues por ahí dicen que va a ser un Mundial en México sin mexicanos en los estadios, ¿no? Por lo caro que resulta ir a un estadio. Primero lo caro y, bueno, para la inauguración lo complicado que va a ser. Seguramente van a retirar estas manifestaciones, seguramente llegarán a algún acuerdo, pero el acuerdo tendría que ser ya, debió haber sido desde la semana pasada por lo menos. O sea, el hecho de que sigan estas manifestaciones, o sea, quiere decir que hay algo, sabemos por qué son muchas manifestaciones, presiones al gobierno, se quieren muchas de ellas sacar raja política, no todas, ahí sí no todas, porque creo que las madres buscadoras tienen su razón de ser muy profunda. La gente conocemos cómo se mueve, para qué se mueve y dónde se mueve, ¿no? Creo que es un tema de presión muy fuerte, pero ya debieron haberlo evitado por la imagen que se está dando a nivel internacional. Los aeropuertos están sin terminar. Ahorita en la Terminal 2 sigue una grúa ahí volcada y es un caos. El estadio con filtraciones de agua. Claro, los estadios, pues los estadios, o sea, un estadio que tenía una capacidad de 120,000 personas, ahora está en 80,000 y muchas quejas de que hay espacios donde no se ve y demás. Pero además, lo peor de todo, pues es que no va a haber estacionamiento a todo lo largo, los problemas en el metro. No, es un caos en estos momentos la Ciudad de México y no se ha resuelto, lo que ha dado una imagen a nivel internacional muy, muy mala. Miguel, dice la presidenta hoy en la mañana, Claudia Sheinbaum Pardo, que pues detrás de estos movimientos podría estar la mano de Ricardo Salinas Pliego, que él puede estar financiando estos movimientos. ¿Qué percepción? ¿La gente se da cuenta de lo que está en las calles o la gente está pensando ya en el Mundial? A ver, primero decir algo. A la izquierda en el mundo en general les encanta buscar enemigos, les encanta hacerse ideas en la cabeza, todo para tratar de evitar aceptar lo mal que lo están haciendo como gobierno. Mira, decía algo muy relevante. La Ciudad de México está hecha un desastre, y es que está hecha genuinamente un desastre. Tuvieron 8 años para prepararse y hoy su manera de resolverlo fue pintar toda la ciudad de morado, para ver si así se escondían los problemas brutales que tiene la Ciudad de México en materia de infraestructura. Para volver un poco al tema de Coahuila, y ahorita cierro con el tema del Mundial otra vez, fíjate, yo sí creo que hay una cosa que debemos observar con mucho cuidado y hasta con preocupación del comportamiento de Morena y de los morenistas en su brutal derrota en el estado de Coahuila. Y es que cuando acabó el PREP, cuando acabó el conteo y cuando ya se determinó en cuánto habían quedado los distritos y cómo el PRI ganó las 16 de las 16 diputaciones que se estaban compitiendo, salió Morena a reclamar fraude, a decir que había habido un fraude.
esto me parece interesante porque es una tendencia que tienen las figuras de izquierda no en México, en el mundo, y no ahorita, en la historia. Podemos voltear a ver lo que está pasando en Colombia con Gustavo Petro. Cuando ganó el candidato de la derecha allá en Colombia, salió Petro luego a hablar de un fraude. Lo mismo está pasando aquí. Entonces hay que voltear a ver las reformas constitucionales que están haciendo para poder blindarse y que en el 27 no nos vayan a querer controlar los tribunales, el INE y absolutamente todo, para que aún Morena, perdiendo las elecciones, vayan a tratar de decir que fue fraude para robarse la elección. Hay que tener cuidado, porque tiene una razón de ser la reforma que aprobaron de intervención extranjera y no sé qué, que ni siquiera definieron qué iba a ser la intervención o la injerencia extranjera. Lo dejan muy ambiguo y abierto a lo que ellos puedan determinar, como siempre, como les gusta. Así aprueban sus leyes y de eso son expertos en la materia. Pero a ver, es bien relevante notar esto, porque también en esa reforma o en ese paquete de reformas del periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, se aprobó otra reforma para poder permitir que se extendiera el plazo de los que hoy forman parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso también es gravísimo, porque esos mismos magistrados fueron quienes permitieron que Morena se robara hoy la mayoría calificada que tiene en el Congreso. Entonces yo sí creo que ahí hay que poner foco. Eso nos debe de poner a pensar a muchas y muchos mexicanos. Y bueno, volviendo al tema del Mundial y para cerrar con este tema, yo sí creo que hay grandes problemas brutales que tiene México. Entre ellos, obviamente, a ver, no puede ser, es inadmisible y debemos ser el único país en el mundo en el que las madres buscadoras de jóvenes desaparecidos por cooptaciones del crimen organizado o porque el crimen organizado los asesinó, hay que decir las cosas como son, tengan que hacer el trabajo del Estado mexicano. El Estado mexicano le ha fallado a las madres buscadoras y es brutalmente legítimo su enojo. Me imagino que quieren que el gobierno de México los voltee a ver, pues porque la realidad es que la presidenta de México no voltea a ver a las madres buscadoras, no les da una salida, no les da soluciones y el país se sigue hundiendo. Entonces, si su forma de hacerse notar es en el Mundial, creo que es algo brutalmente legítimo esto en el sentido de las madres buscadoras. Y para cerrar, algo que decía el diputado Octavio, me parece muy interesante. No es que la derecha esté hablando o esté tratando de generar una estrategia para llamarlos narcopartido. Es que sus propios gobernadores nos hacen la chamba muy fácil. Déjame recordarte que tienes un gobernador con licencia en Sinaloa, con una orden de aprehensión en Estados Unidos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Y mira, aquí sí ya es un tema de cada quien. Yo me he puesto a investigar qué tan complicado es que Estados Unidos gire una orden de aprehensión en este sentido, y es brutalmente complicado porque tiene que ser avalado por un tribunal en los Estados Unidos, por un juzgado, en donde se integra de muchísimos ciudadanos. Entonces, pues sí, no nada más es él, son otros 9 funcionarios y bueno, ahí van en filita india Durazo, el exsecretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, actual gobernador de Sonora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Preguntarle a los diputados de Morena, ¿usted sí tiene visa? Octavio, es que prácticamente quieren que toda la gente de Morena esté en la cárcel. Me gusta el entusiasmo de Miguel, y lo respeto. Nada más una pregunta, Octavio. ¿Crees que el gobierno le esté dando la espalda a estos grupos sociales, a estas demandas? ¿Es falta de operación política? Sí hay grupos detrás de eso. Permíteme hacer primero algunas aportaciones. Punto número 1. Debes de recordar a Cabeza de Vaca. Está investigado y tiene orden de aprehensión. Tiene un amparo, pero tiene que enfrentar a la justicia. Y estamos hablando de un exgobernador del PAN. ¿Por qué ese exgobernador está vinculado a actos delictuosos? ¿Todo el PAN es corrupto? Yo digo que no. No debieran de defender a Cabeza de Vaca. Porque el exsecretario de Seguridad de los gobiernos del PAN está en prisión. ¿Todo el PAN es corrupto? Yo digo que no. Entonces yo digo, es equivocada la narrativa, pero la respeto. El tema de las coaliciones que aquí se ha anunciado. La reforma electoral del 2014 no se podría entender sin la participación de la izquierda en su momento. Y se permitió efectivamente que la boleta electoral mantuviera su emblema por separado. Y así se mantiene en este estado y en el país. Yo tengo una definición del sistema de partidos. Entre más competencia exista, más gana la sociedad. Se requiere una oposición fuerte. Y ojalá que lleguen a acuerdos,
y que construyan coaliciones sólidas y que hagan coaliciones totales, parciales o flexibles, las que puedan consolidar y que sean competitivos. Yo creo que la competencia es buena, no debiera de negarse. Primero que resuelvan sus problemas internos y luego que hagan un acuerdo entre los que sean posibles. Y si gana, pues qué bueno que ganen elecciones y que den buenos resultados, que hoy no vemos ni en Metepec, ni en Huixquilucan, ni en Atizapán. Por eso está avanzando Morena. Morena tiene, bueno, voy a hacer un paréntesis, porque insisten en que Morena es el gran perdedor de Coahuila. Se acaba de explicar que el PAN iba a ganar Coahuila hace 11 años y hoy no tiene prerrogativas. ¿De dónde sacan que Morena es el gran perdedor? Se han explicado que tuvo la mitad de votos y tiene 11 años de ser partido político. Entonces, bueno, esto es una interpretación equivocada, pero que respeto. El tema de la Ciudad de México. No va a haber represión y va a haber mundial. Y México va a llegar al 5º partido. Muy optimista. Y qué bueno. Nada más en lo último estoy de acuerdo. Y qué bueno que haya manifestaciones y protestas. Pues eso se debe respetar. Lo que no estoy de acuerdo es cuando hacen desmanes y afectan a terceros. Y quizás sus demandas sean justas o no sean justas. La autoridad tiene que atenderlas, todas. Madres buscadoras, los padres de Ayotzinapa, el ACENTE, todos deben de atenderse. Y ojalá que se construyan acuerdos de aquí a mañana. Y si no se construyen, pues no debe haber ningún tipo de represión. Nosotros no somos el PRI, ¿eh? No va a haber 68 en este gobierno. No va a haber. Y va a haber mundial y el partido, y México va a llegar al 5º partido. Entonces, no se preocupen tanto, disfruten el mundial, que la ciudad está funcionando y que la izquierda gobierna desde hace 29 años, por cierto. Okay. Tampoco para que no se pierdan, ¿no? Que gobernamos desde el ingeniero Cárdenas desde el 97, de manera consecutiva. Y bueno, pues no veo un malestar como aquí se expresa. Yo más bien veo resultados de encuestas que marcan a Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, con el 72% de aceptación, y en el Estado de México concretamente, con el 42% de la intención del voto. En la entidad, pues ahora sí que apúrense porque MC les está ganando. Está llegando al 9-10%, lo que hoy tiene el PRI y el PAN. Efren, recurrentemente, pues la gente que está en la presidencia de la República, que tiene una representación morena, siempre sostiene el tema de que no va a haber represión, de que está bien que haya manifestaciones en las calles, pero no es también falta de operación. Tú conoces a la gente, hemos escuchado la postura de Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación Pública. ¿No es darle la espalda a los problemas o realmente es que hay libertad de que se expresen en las calles? Bueno, con mucho gusto, es un tema muy interesante que voy a abordar, pero antes de ello, yo creo que no debemos confundirnos. El sistema de partidos es lo que tenemos, enriquece a la democracia, sí, pero cuando hay esquemas de competitividad y hay piso parejo. Si no hay eso, pues simple y sencillamente es una falacia, nos quedamos a medias. Me encanta el tema también de las protestas, de no reprimir, pero recordemos que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. ¿Hay versiones, Efraín, de que gente que va a los hospitales no ha podido pasar? Y si en esta mesa nos hicieran favor de participar personas que viven en la Ciudad de México, seguramente tendrían otra opinión verdaderamente diferente. Yo creo que en nuestro país, con esa imaginación que tienen nuestros legisladores, sin llegar a esquemas de represión, sí debíamos pensar cómo proteger a la ciudadanía, ¿sí?, de esos esquemas que rebasan las circunstancias.
ahorita lo que estamos viendo es un desborde porque hay protestas legítimas, las de las madres buscadoras, pero también hay protestas legítimas de un grupo de ciudadanos que se oponen a que se construya un edificio. Están las protestas de los jóvenes normalistas, que por cierto, la Suprema Corte, eso me vengo enterando hace algunos días, ya falló que se les den las plazas gratuitas. Entonces hay mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Los que estudian la educación normal, el Estado les debe de otorgar la plaza. Cuando eso fue cuestionado hace muchísimos años, pero bueno, ¿por qué la CENTE tradicionalmente lo ha hecho y ahora está en una situación inadecuada? Los tenedores de plateas y de palcos también están generando situaciones de riesgo. Pues, ¿por qué? Porque simple y sencillamente equivocaciones de quienes controlaban el Estadio Azteca lograron acuerdos con FIFA que no reconocen sus propios derechos y ahora ya se escondieron, ¿no? Y ahora ya es un problema de la autoridad, ¿sí? Cuando fue un problema que generaron particulares, ¿no? Okay. Y no se meten en ello. No. Ya perdieron bastante, ¿no? Tuvieron que vender hasta las acciones de un famoso equipo. ¿Está rebasada la autoridad? Yo esperaría que no. O sea, ruego porque no esté rebasada y en estas horas que faltan para el inicio de un certamen, que no es lo más importante del mundo. Yo creo que hay cosas más importantes en el mundo que el fútbol. ¿Es el deporte más popular? Sí. ¿Nos gusta a todos? Sí. Pero yo creo que la vida de las sociedades, ¿sí?, tiene aspectos más importantes en ese sentido y espero que nuestro país no siga dando un ejemplo poco conveniente. Miguel, hay la apuesta de que diversos problemas políticos y sociales se van a olvidar con el Mundial, que una vez que arranque el pelotazo de México-Sudáfrica y conforme vaya avanzando esto, los problemas se van a olvidar, la agenda pública se va a ir escondiendo y pues todo va a ser felicidad. ¿Coincides en ello? El Mundial sirve para darle a nuestra comunidad ilusoria mexicana, darle esperanza, darle ilusión de que podamos llegar al quinto partido. Ojalá así sea y más allá del quinto partido. La semifinal, vamos ¿No? Sin embargo, hay que decirlo también, el hecho de que el Mundial esté organizado por 3 países, donde México solo tenga la inauguración y algunos otros partidos, donde la Ciudad de México tiene muy pocos partidos, los otros son en Guadalajara, los otros son en Monterrey, hace que efectivamente esté relajado el asunto. Hay que contener a esos manifestantes, está muy bien que se manifiesten, pero me parece que después de esos momentos noticiosos, además políticos con cierta tensión, se van a resolver. ¿Pero los temas políticos van a seguir en la agenda o no? Sí van a seguir en la agenda, pero yo creo que hay la suficiente capacidad del Estado mexicano, particularmente el gobierno federal, para resolverlos. Yo no le veo problema a eso. A mí me parece que el Mundial más bien le va a servir a todos los políticos que quieran un posicionamiento serio, empezar o tratar de organizarse internamente. Nadie los va a pelar en la calle, entonces tienen que organizarse internamente para preparar sus estrategias de arranque y posicionamiento hacia 2027. Entonces, esa parte me parece que es lo que va a estar sucediendo. La gente va a retomar sus agendas. Hay poco interés real en el Mundial. Y por otra parte, yo nada más quiero hacer una precisión importante. En el caso de Metepec, en el caso de Huixquilucan y en el caso de Atizapán, Morena no ha recuperado votos. O sea, diputado, ahí están, no lo digo yo, están todos los resultados electorales oficiales, donde el mejor momento de Morena, ejemplo, usted puso Ecatepec, en el caso de Metepec. En el caso de Metepec, Morena tuvo su mejor momento en el 2018 y de ahí no ha podido llegar de ninguna manera ha podido llegar a esa votación, ni llegará. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente en Metepec está en una disyuntiva y la disyuntiva es, ¿qué me cuesta más? ¿Con qué pierdo más? ¿Que regrese Morena o que sigan gobernando el PAN? Evidentemente la gente
En este momento esas encuestas donde usted señala que la presidenta está bien, sin duda alguna tiene una aprobación alta, pero la presidenta no va a ser una activa política de Morena porque la presidenta no va a estar en la boleta, particularmente en el caso de Metepec. La gente en esa disyuntiva no va a votar por el cambio. Hay un ánimo social con predominantes optimistas, independientemente de temas coyunturales que tendrán que pasar en algún momento. Diana, pues en los últimos días ocurrió un hecho en el Valle de Toluca ligado al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández. Se ha dicho mucho en la opinión pública, en la agenda de los medios. ¿Tu opinión como periodista sobre este hecho cuál es, Diana? Que están las imágenes ahí. Yo creo que, yo no soy experta en derecho, pero bueno, pues algunos expertos en derecho han comentado que se configuran algunos delitos. Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen las autoridades. Ahí, lógicamente, como sucede en cualquier situación, sea un sean del partido Morena, sean del partido Verde, sean del PRI y demás, todo se aprovecha políticamente. Entonces se eleva políticamente un asunto de esta naturaleza. No hay forma que yo pueda decir, pues, ¿cómo defiendo a Fernando, no? ¿Cómo se defiende al alcalde? Pues si estás viendo en el video que entra con sus escoltas y los escoltas traen armas largas. O sea, ¿cómo se le defiende? Ya lo sabrán ellos. Lo que sí es que ha sido un golpe social muy fuerte para el alcalde de Metepec. Creo que hay golpe social y político muy fuerte para el alcalde. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Creo que ha habido un mal manejo de crisis, pero bueno, pues vamos a esperar cuál es la defensa de sus abogados, porque ahí es donde ya sabemos que se le está investigando el tema de los escoltas, si son particulares o son policías en activo dando el servicio de seguridad al alcalde, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí, o sea, solo con las imágenes no hay forma de que haya una defensa socialmente hablando, ¿no? Miguel, ¿le pega políticamente al Partido de Acción Nacional? Morena ha hecho una serie de expresiones respecto a lo ocurrido con el presidente Fernando Flores. ¿Qué escuchas en el Comité Ejecutivo Nacional? ¿Ha sido tema, no es tema? ¿Impacta de manera negativa? A ver, yo ya lo platicábamos antes de empezar la mesa de análisis. Yo creo que, a ver, primero lo primero, a Morena le urgen distractores, le urgen acciones para poder esconder los temas brutales mediáticos de sus narcogobernadores, de sus políticos, de sus órdenes de aprehensión allá en Sinaloa, que si les quitan la visa en Tamaulipas, que si les quitan la visa en Sonora, en fin, les urge nivelar todo o equiparar todo a ese nivel para poder tratar de hablar. Hazme el favor, hasta el Congreso de la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario Morena en el Congreso de la Ciudad de México, hablaba del alcalde de Metepec. Yo no sé qué tenían que hacer un posicionamiento a los diputados de la Ciudad de México, pero bueno, me pareció muy interesante este golpe, pues todos contra el alcalde de Metepec. Lo que sí hay que decir, y hay que decirlo claro, es que cuando alguien abusa de la autoridad o alguien está haciendo algo mal, señoras y señores, hay que señalarlo, sea del partido que sea. Habiendo dicho esto, hay que ver todo lo que dijo después el alcalde de Metepec, porque después salieron más videos en donde el señor sí entra, sí trata de separar una pelea. Al final, la entrada en los videos se ve como está entrando con exceso de fuerza. Ahora, lo que sí hay que ver también después, que él lo dice en una entrevista, hoy en la mañana me parece, en MBS, o no sé si fue ayer, no me acuerdo cuándo fue, pero el alcalde sale en una entrevista a decir, primero que nada, que no había ninguna denuncia presentada por absolutamente nadie porque era un tema familiar y que se arregló ese mismo tema esa misma noche. Eso fue lo que él dijo. Después, que el club del cual él y su familia son socios y tengo entendido también propietarios, no sé si mi tocayo tenga la información, pero creo que el alcalde lo dijo. Si soy accionista mayoritario de un lugar, ¿estamos irrumpiendo entonces? ¿Estamos entrando por la fuerza o no? También el alcalde está diciendo que había dos puertas de afuera cerradas, cosa que a él le pareció extraña y que por eso entró con esa
velocidad. A ver, que si los alcaldes traen o no escoltas, creo que no hay un solo alcalde del Estado de México que no traiga seguridad, ya sea privado o del municipio. Creo que todos traen escoltas y pues bueno, uno no deja de ser alcalde cuando hay problemas familiares, ¿no? Yo insisto, y vuelvo al tema, creo que sí hay cosas que no se pueden defender, como lo que se vio en las imágenes. A ver, la manera de entrar así por la fuerza, sin entender el contexto o sin tener un contexto, pues no podríamos entender qué sucede sin un contexto. Viendo los videos creo que sí es indefendible en ese punto. Ya después el alcalde da una explicación y entonces podemos hacer un juicio y forjar una opinión distinta. Octavio, está sacando Morena raja política de lo ocurrido. ¿Cuál es tu posición o tu opinión sobre lo Antes, que si está me- observado del presidente? Antes, si me permite, de manera muy breve. Atizapán, su diputado local se integró a Morena. Su dirigente estatal quiere ser alcalde por ese municipio, del cual no es. El alcalde en funciones ya aparece en eventos con chaleco guinda. Entonces, aguas. Y yo sigo manteniendo que el PAN seguirá retrocediendo en las próximas elecciones. El tema de Metepec. Primero, no hay que titubear. Lo que está mal, no se puede justificar. Y peor aún si es socio minoritario, mayoritario. De los hechos, ¿no? No le es un acto de él es una autoridad que debiera de hacer valer el quehacer público de manera distinta. Yo deseo que resuelva sus problemas familiares porque entiendo que es un tema familiar y lamentable que haya utilizado a la fuerza pública a efecto de entrar a un lugar de esa naturaleza, que contrasta con los espacios públicos de la mayoría de los que vivimos en el Estado de México, que tenemos espacios con porterías chuecas, que tienes que ir a echarte una cascarita, que eso es lo que conocemos. Escuchar a un club privado que el presidente es dueño o parte de pues qué generosidad, qué bendición de las autoridades del PAN. El grueso de la sociedad no los conoce, no sabe de qué se tratan, cuáles son las características, y ese es el problema de la derecha. Entonces debieran de entender que hay otra realidad, que hay otros ciudadanos que desean tener espacios públicos que puedan acceder, y no estas cosas que nos estamos enterando, que es socio mayoritario, aún más de los señalamientos que tienen en Puebla, de negocios que hicieron y que hay temas pendientes en el SAT. Entonces, concluyo, deseo que resuelva su problema familiar, ya ofreció una disculpa, que también hay que reconocerlo, y ojalá que no se repita. Punto. ¿Está politizando Morena? ¿Hubo un posicionamiento de Carlos Furita hoy? Yo no comparto esa parte de estar haciendo leña de un tema que lo corrija, que lo resuelva y que no se repita. Punto. Ok. Efren, tú vives en Metepec, has visto muchos casos ligados a personajes políticos, en Toluca, en Santiago Tenquistenco, temas personales que saltan a problemas legales. ¿Cómo lo ves? ¿Va a haber mayores problemas legales para el presidente? ¿Repercute políticamente? ¿Cuál es tu opinión, Efren? Bueno, yo creo que hay al menos 3 ángulos para este asunto. 2 de ellos se han abordado. Yo quisiera insistir en esta parte. Evidentemente que los hombres públicos, y cuando hablo de hombres me refiero a hombres y a mujeres, ¿sí?, cuando ostentan una responsabilidad política o de representación, son servidores públicos, etcétera, deben estar bien conscientes que someten a un escrutinio social su vida y que en ningún momento se pueden encuerar para decir, no, aquí no soy diputado, aquí no soy presidente y puedo actuar de X o Y manera. O sea, de entrada, ¿eso qué significa? Que en la actualidad el tema de las redes nos ha llevado a dimensiones insospechadas de manejo y de agilidad de la información. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente tenemos ejemplos de todo tipo de servidores públicos que actúan de cierta manera que a los ojos de la sociedad le parece inapropiado.
probablemente a ojos de la autoridad pudiera haber la comisión de algún delito. Y viene a mi mente un video muy reciente, ¿sí?, de algunos personajes distinguidos que identificaron en primera clase, ¿sí?, en un vuelo de México creo que a España. ¿Barlet? ¿O cuál de todos? No sé. Ebrard, todos, ¿no? No tengo. Noroña. Y otros más que entran y que compran en tiendas y esto, lo otro, etcétera. En el nuevo restaurante. Ese es el hijo de un desacierto Eso es Ernesto. de aquellas personas que no tienen la cordura suficiente para entender su propio papel. El otro ángulo, el ángulo político. Pues todos los partidos políticos le van a sacar raja cuando alguien se está encargando, pues, de darle los elementos, ¿no? Claro. Por supuesto. ¿Qué hay que hacer para que no le sacan raja política? Pues no dárselos. Y el tercero, la parte legal. Yo no me atrevería a señalar que puede haber o no la comisión de un delito. No lo sé. El video no permite visualizar cosas de esa naturaleza. Se ve un forcejeo al entrar a la puerta. Eso corresponderá al manejo de las autoridades correspondientes. Miguel, ¿hay preocupación en el tema de Fernando Flores? ¿Ha sido manejable la situación? ¿Está en riesgo la permanencia de él como presidente municipal? ¿Está en riesgo el proyecto político que representa? Bueno, primero hay que dejar bien claro y señalarlo. Yo soy una persona suficientemente cercana con Fernando como para entender algunas cosas que sucedieron. ¿Qué sí sucedió? Vamos a tener que excusar entonces. No, mira, yo te voy a decir algo. Yo lo que voy a señalar aquí, no me voy a meter en temas de la investigación porque eso se está corriendo por parte de las autoridades. Pero, ¿qué me queda claro? Primero, me queda claro que fue un conflicto familiar que se salió de control, que obviamente tiene consecuencias que se sabrán al final de las investigaciones. Me queda claro también que Fernando está arrepentido de la forma en cómo se dieron las cosas, de la forma en cómo ingresó al club. Sí, me lo ha comentado varias veces, que obviamente los videos no reflejan eso está muy claro, pero al final de las investigaciones, lo más importante de todo es que él espera que se esclarezcan las cosas. Y obviamente confía en que la carpeta que está abierta, hay una serie de denuncias que entiendo se han presentado, yo no voy a entrar, insisto, en esos detalles, pero la carpeta está abierta, las autoridades están haciendo su trabajo, el presidente está colaborando con las autoridades, incluso con este tema que me parece el más delicado, que si son escoltas o no son escoltas de él, yo no estoy tan seguro que sean sus escoltas, pero tampoco soy un vocero autorizado para asegurar o no ese tipo de cosas. Y lo más importante es que efectivamente los servidores públicos nunca dejamos de serlo. Somos servidores públicos 24/7, independientemente del horario laboral en el que prestemos nuestros servicios dentro de algún edificio público o no, o dentro de una función pública. ¿Y qué es lo que quiero cerrar el tema? ¿Qué no es lo que vimos y qué no representa Fernando? Fernando no representa ningún caso de negligencia, él sigue haciendo su trabajo para que la ciudad funcione bien, no representa ningún tema de corrupción, no representa ningún tema de vínculos con el narco, no representa cuestiones que tengan que ver con delitos duros o mayores. Afortunadamente en Metepec se puede vivir bien, la ciudad funciona y funciona bien. Y lo que pasó, insisto, es un tema que con toda seguridad va a replantear cuestiones de carácter político, sin duda. Pero yo, antes de anticipar eso, me parece que es un tema que tendrán que primero deslindar las autoridades y después las decisiones serán del presidente municipal. Claro, y que aquí, como en todos los temas que abordamos, la última palabra y también su propia criterio, su opinión la tienen ustedes, quienes nos ven y nos escuchan. Diana, un mensaje final de los temas que hemos abordado hoy.
Bueno, una yo conclusión, sí, ¿qué viene en las próximas semanas? sí, yo creo que el tema del mundial, pues no es que nos preocupe solo a esta mesa, yo creo que preocupa a todo, pues a todo un país, ¿no? Cómo, Por el cómo quinto se está- partido. Sí, sí, digo, todos deseamos, digo, les muestro mis uñas, del mundial, ¿no? O sea, así somos en México. Somos en México, pero además lo que queremos, pues, no es necesario solo vivir en la Ciudad de México para darnos cuenta qué es lo que está pasando, porque vamos mucho a la Ciudad de México y vemos todo lo que está pasando. Es imposible la movilidad. De verdad es imposible. O sea, nos hacemos hasta 3 horas al centro de la ciudad, ¿no? Si es que se puede entrar al centro de la ciudad. Ese es un tema. El asunto es que sí, en efecto, la izquierda ha gobernado por años la Ciudad de México y no se había visto nunca una ciudad como la estamos viendo ahorita, como la estamos viviendo ahorita. No es, creo que se ha hecho un extraordinario trabajo de la izquierda desde que comenzó Cuauhtémoc Cárdenas y hemos visto que se han hecho bien las cosas en algunos gobiernos. En específicamente, con Clara Brugada, yo no veo que se haya hecho algo bien. O sea, han sido problemas tras problemas tras problemas, sobre todo en el tema de movilidad, que eso es impresionante. O sea, ya la gente está harta por el tema de movilidad. Ahí es donde yo veo el gran foco rojo para el gobierno de Clara Brugada. Rápidamente, ¿quién te gusta para campeón del mundo? Híjole, pues a mí me encanta España, ¿no? Miguel, tu conclusión de estos temas y como siempre, pues agradecerte que vengas hacia la capital de nuestro querido Estado de México. Hermano, Metepec. siempre un gusto. Sí, es un caos la vialidad, no nada más de la ciudad, también del Estado de México. Yo de Naucalpan aquí me hice prácticamente 2 horas, pero bueno, en fin. Para concluir con este tema del Mundial, no olvidar los problemas brutales que está viviendo nuestro país. Sin embargo, punto y aparte, sí desearle lo mejor a nuestra selección nacional. Al final, todas y todos somos mexicanos. Al final, tenemos que encontrar puntos de unidad. Yo sí veo interesante que la presidenta no vaya a ir al partido inaugural. Por algo será. Dicen por ahí que no quiere recibir mentadas de madre en el estadio Ciudad de México. Seguramente es lo que pasaría. Tampoco quiere ir al FanFest del Zócalo, pues por algo será. Yo creo que esa aprobación no se está viendo reflejada últimamente, pero bueno, está muy bien, insisto, desearle lo mejor a nuestra selección nacional. Yo creo que sí podemos llegar mucho más allá del 5º partido. Las condiciones se están dando. No olvidemos que México juega de local, aunque juguemos en Estados Unidos o en Canadá. Y bueno, para cerrar con este tema de la movilidad y con este tema que me parecía relevante que han mencionado varias veces, que la izquierda lleva gobernando la Ciudad de México 30 años. Es cierto, 30 años de retroceso, 30 años de abandono, 30 años que lo único que hicieron, fíjate, en temas de movilidad fue construir una línea de metro y esa misma línea de metro se les cayó y sigue sin haber culpables en la cárcel por los fallecidos, más de 20 fallecidos en ese accidente. No olvidemos el accidente de la línea 12. Una desgracia el tema de movilidad, pero también el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de educación, pero no nada más en la ciudad, pues es que ya es un reflejo de lo que pasa en el país. Y sí es brutalmente lamentable pues estos hechos. Cerrar agradeciéndote la invitación, agradeciendo a todas y a todos. Un placer. ¿Quién va a ser campeón del mundo? México puede ser campeón del mundo. Octavio, pues Imagínate, se cae el país. muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu conclusión de esta mesa? Y obviamente no coincides en que todo es caos en la Ciudad de México, ¿ah? No, de ninguna manera. Diana, hay metro en la ciudad que se puede llegar más rápido. Bueno, a veces se cae, a veces se quema, a No veces todo se es incendia. carro. También se usa el metro y se usan otras alternativas. Bicicleta. Yo no, me moví en bici hasta que me la robaron. no va a haber represión, va a haber acuerdo, va a haber mundial y evidentemente vamos a llegar, repito, al 5º partido. No se angustien, no va a pasar nada y y qué bueno que haya movilizaciones y que la gente se manifieste, pues de ahí viene la izquierda en este país, de ahí venimos.
Ahora la oposición está acostumbrándose a hacer oposición. Me da pena ajena el desempeño de sus legisladores en el Congreso del Estado. No hay iniciativas, no suben a tribuna, no cuestionan, nada. Pena ajena. Sus legisladores de oposición. La oposición en el Congreso es inexistente. Es vergonzoso. Échale una revisada. Estaría bien que en la bancada del PAN hubiera una Bueno, voz como la de Miguel, ¿no? bueno, ni van, ni se presentan. ¿Has escuchado una voz así en el Es Congreso? vergonzoso lo que sucede en el Estado de México. Pena ajena. Lo digo con respeto. Cuando quieras nos invitas, a ver eche- si aguantan. Échenle una revisadita ya a sus Dile que gane y llegue. Y como están sus legisladores, están sus gobiernos. Ahí está, acabamos de hablar de Metepec. Son Bueno, líderes los gobiernos del PAN en el Estado de México en todo. va a llegar, nos estamos acercando al primer semestre del año, vamos a iniciar y cumplir 3 años del gobierno de la maestra Delfina. Hay avances impresionantes, muchos retos. Como las canchas. Los hablamos, ¿no? Los hablamos Muchos en retos, una pero mesa. les quiero explicar porque desconocen que hay 5 líneas de Mexibus. Hoy no se paga el transborde de una línea a otra. Viajan en ese sistema de Mexibus en el Estado de México 5 millones de personas que no pagan doble o triple pasaje gracias al gobierno de la maestra Delfina. Esa es la gente que vota. Es el problema. No todo el mundo anda en Suburban ni carros blindados y con guaruras. Hay otra realidad. Las escuelas públicas, los niños de escuelas públicas secundaria, de nivel medio superior y superior, reciben becas económicas. 30 millones de beneficiarios. 0.5 millones de personas del Estado de México salieron de la pobreza. Se redujeron índices delictivos. Hay retos. Hay que sacar al fiscal del PRI que siga aquí en la administración. Pues eso hay que reconocerlo. Sigue manteniéndose niveles de corrupción en las fiscalías que la oposición no conoce. Nunca se han parado a una fiscalía ni a un MP, ni lo explican. No, sí, yo varias veces. ¿Quién va a ser campeón del mundo? Porque desconocen. Yo le voy a México y ya dijo el matemático que va a ganar Países Bajos. Ok. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí va a ir. También Muchas estaría bien que gracias. ganara Portugal, ¿no? Tu mensaje final, Efraín, muchas Por gracias. Cristiano. Y también nos dices quién es tu candidato para campeón del mundo. A ver, 3 partes. La primera, yo quisiera regresar al tema de la Ciudad de México, que finalmente parece ser el marco más importante del Mundial en México. Y yo creo que independientemente de que la izquierda tenga 30 años de estar gobernando, 29 años de estar Vamos por gobernando más. a la Ciudad de México, 30 se van. y muchas de las cosas se les pueden echar la culpa a los de antes, que quedan 70 años antes a quienes culpar. Hay que ver con mayor seriedad a la Ciudad de México, porque es una ciudad que está reventada. Y solamente voy a poner un ejemplo. Revisen cuántas fugas de agua potable se han presentado en las últimas, En la última semana. ¿qué les gusta? 2 semanas. Ya no somos. ¿Eso a qué se debe? Yo no le puedo echar la culpa al PRI, ni tampoco le puedo echar la culpa al PRD, y tampoco se le puedo echar a Morena. ¿O sí, mi querido? O sea, Octavio? secretario del agua, Hay ¿no? agua. No, los OPDAPAS, antes no a los había ni secretarios de agua. Es una ciudad reventada, y de lo que sí son responsables los gobiernos que ha tenido consecutivamente la Ciudad de México es de no atender esas altísimas prioridades. Así es. ¿Por qué? Porque no se le mete dinero a lo que va enterrado. Yo recuerdo que las últimas grandes obras que se hicieron en la Ciudad de México tuvieron que ver con un colector Oriente, si no me falla la memoria. Entonces hay que ver con mayor seriedad a la Ciudad de México, porque gobierne quien gobierne, se le necesita meter la mano. Que además pues, es la capital del país. Capital del país. Muchas gracias, Efraín. No, déjame Antes, terminar, ¿no? por favor. Todavía no es aquí Todavía nada. no acabas. La otra parte. Yo no creo que podamos señalar que las ciudades y los estados o los municipios, ¿sí?, son a partir del nacimiento de cuando arriba un nuevo partido político. Es una falacia, ¿sí? No podemos estar capitalizando cosas que hicieron anteriormente, pero tampoco vamos a estar echándole las culpas, ¿no? O reconocemos que gracias a esas acciones tenemos ahora un Mexibus, mi querido Octavio, ¿sí?,
y reconocemos también que esos logros se han dado en ese sentido. Finalmente concluyo dándole las gracias y saludando con un gran afecto a mis amigos que conozco desde hace mucho tiempo. Yo creo que va a ser el campeón un equipo europeo. ¿Pero cuál? Me inclinaría por España o por Portugal. Vamos a ver Es que las condiciones están dadas. Miguel, tu mensaje final, muchas gracias por estar siempre en estos meses de análisis. Muchas gracias a todos, a Diana. Uno, Coahuila, o sea, yo insisto con las lecciones. Ustedes podrán decir misa. Sí, yo acepté que Coahuila no representa el escenario electoral del país, sin duda, pero sí representa lo que en estos momentos la oposición necesita: mejor estructura, mejores equipos y, por supuesto, tener la posibilidad de ser más competitivos con esa estructura para llevar los votos a las urnas. Segundo lugar. ¿Lo puede tener? Por eso, yo estoy señalando ahí, y además yo lo he dicho, no esta vez, no me estoy acomodando al resultado de Además, nos Coahuila, vamos a alargar. lo he dicho en otras mesas. Segundo lugar, la ruta de los partidos, por supuesto, los retos y la ruta de los partidos, ya lo he dicho muchas veces, pero hoy quiero poner énfasis en el caso de Morena Edomex. Dice el diputado Octavio, oigan, pues primero que resuelvan sus diferencias. Oye, pues primero pónganse de acuerdo, porque las declaraciones de ingenio, incluso dentro del propio Morena, Es nuestro incluso diálogo. Así hablamos nosotros en la izquierda. por eso está bien, pero públicamente lo dijo y no se ha desdicho. Entonces, hay que poner de acuerdo también a los grupos políticos al interior de Morena. Y tercer lugar, necio con el tema de Metepec, mi querido diputado. Solo decirte que a mí me parece que no es buena idea ser candil de la calle oscuridad de su casa, ver la espiga en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo te quiero decir que en el caso particular de Metepec, la peor colonia de Metepec está mejor que la mejor colonia de Catepec. Entonces, ese es un tema que lo podemos medir claramente, y que la aprobación de las autoridades municipales de Catepec respecto a la de Metepec, a pesar del conflicto interno, es totalmente diferente, y aquí confiamos justamente en lo que se ha hecho bien. Decir también que efectivamente para los 100 activistas que llevaron en la protesta, donde vino tu dirigente estatal, a hablar a nombre de todos los aliancistas, y juntaron 100 activistas y dicen, alguien dice 250, bueno, para los 250 activistas aliancistas, para fijar posicionamiento con el presidente Fernando Flores, sí somos el peor gobierno, pero para el resto de los metepequenses, la gran mayoría piensa lo contrario. Y por supuesto, pues eso se verá reflejado en los siguientes meses, porque además, hoy estamos a 9. Dentro de un año, hoy estaríamos abriendo los paquetes electorales para el conteo final en todos los municipios, bueno, en todo el país. ¿Y quién va a ser campeón del mundo? Yo creo que Portugal. Portugal. Pues muchas gracias y hasta la próxima.